Recomendaciones al Pleno. 1. Recomendar al Poder Ejecutivo que incorpore al Tratado de Extradición otros tipos penales. 2. Decretar la ley de extradición que cumpla con las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenciones internacionales suscritos por Honduras. 3. En virtud de que la Comisionada de Derechos Humanos actuó de forma parcializada en el ejercicio de su cargo, privilegiando al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, evidenciando acciones concretas que ocasionan perjuicio al interés público, se recomienda su interpelación ante el Pleno del Congreso Nacional. 4. Por la gravedad de las acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición a los que se presentaron voluntariamente en los tribunales de justicia extranjeros por los delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada o que denoten la incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, actuaciones comprendidas en la causal contenida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley Especial de Juicio Político, esta comisión recomienda juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. 98 solicitudes de extradición. Las autoridades actuales constataron que desaparecieron algunos de los expedientes contentivos de las órdenes de captura de personas solicitadas en extradición, los cuales han tenido que ser reconstruidos por la nueva administración. 4. Que para examinar la conducta administrativa de los funcionarios públicos se hace necesario citar los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 321 y 323, de los cuales dimana el régimen de responsabilidad de tales funcionarios al expresarse: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario, empleado, civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Que de la investigación realizada por esta honorable comisión sobre los hechos relacionados directa o indirectamente con las solicitudes de extradición de hondureños, hemos examinado especialmente las conductas administrativas de los funcionarios públicos Rolando Edgardo Argueta, Óscar Fernando Chinchilla Vanega y la ciudadana Blanca Izaguirre, dado que los hechos investigados se derivan o tienen conexión directa con las graves imputaciones que fiscales de Nueva York, Estados Unidos de América, han formulado contra el hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado y otros narcotraficantes hondureños que ya han sido juzgados y condenados en aquel país, consistente en que el hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado utilizó el poder político para ganar de forma fraudulenta las elecciones para el cargo de presidente de la República y que desde esa posición de alto poder y abusando del mismo, controló especialmente a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras, como ha quedado evidenciado en los distintos juicios conocidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 5. Que del examen de los hechos objeto de la investigación concluimos que los titulares de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, con motivo de las extradiciones o hechos relacionados a estas, les han dado a los ciudadanos requeridos en extradición tratos diferentes, con lo que se rompió el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenidos en el precepto constitucional establecido en su artículo 60, por las razones siguientes. En el caso particular del presidente de la Corte Suprema de Justicia: A.
jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron sobreseimiento definitivo a favor de Freddy Donaldo Mármol, que posteriormente fue condenado en los Estados Unidos de América por casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. No fueron sancionados ni administrativa, ni penal, ni civilmente por sus conductas al margen de la ley. B. Los jueces que dictaron sobreseimiento a favor de Freddy Donaldo Mármol no fueron condenados ni sancionados administrativamente por sus conductas típicas en el ejercicio de su cargo conforme al informe presentado por el Ministerio Público. C. Magistrados que conocieron solicitudes de antejuicio promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes aún permanecen en sus cargos, a pesar de haber denegado los antejuicios promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad narcotraficantes. D. Se le permitió a Juan Orlando Hernández privilegios como hacer uso del salón donde sesiona el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se le facilitaron los medios electrónicos y se le permitió enviar un mensaje a la nación, y a la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna. En el caso particular del fiscal general y fiscal adjunto, no se realizó la investigación y al efecto no se promovió la acción penal pública contra el señor Freddy Donaldo Mármol, mismo que resultó condenado por los casos relacionados con los delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. Se abstuvo de promover la acción de responsabilidad civil contra jueces y magistrados que dictaron sobreseimiento a favor de Freddy Donaldo Mármol. No se promovió el antejuicio contra los magistrados que declararon sin lugar los antejuicios promovidos contra jueces que sobreseyeron las causas penales promovidas contra el señor Freddy Mármol. En el caso particular de la comisionada de los derechos humanos, la señora Blanca Izaguirre rompió también con el principio de igualdad ante la ley al realizar gestiones especiales a favor del extraditado Juan Orlando Hernández, al realizar un procedimiento de investigación de las condiciones en las que se encontraba detenido el extraditado, constatando que se encontraba en un espacio apropiado, contando con ventilación natural adecuada y suficiente luz, un baño completo para uso personal, lo cual garantizaba condiciones dignas. También verificó que la esposa del extraditado tenía acceso a visitarlo a diario en un principio y después se le adecuó al calendario de visitas a las disposiciones establecidas en los otros centros penitenciarios. Investigó además la comisionada de Derechos Humanos sobre la filtración de una fotografía tomada al extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado mientras se encontraba en la habitación en la que aguardaba el proceso de extradición, realizando la funcionaria el reclamo por la exposición a la que se había sometido al reo. Solicitó también la comisionada de Derechos Humanos copia íntegra del Plan Delta sobre la seguridad de las instalaciones y la protección física del extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado. Las primeras acciones demuestran un interés y diligencia desmedido por parte de la señora Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, quien nunca ha realizado las mismas acciones a favor de los miles de privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros de reclusión del país. Y la solicitud del Plan Delta de Seguridad constituye una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, que deja claro el interés en el caso particular que la ocupaba. Que son evidentes las conductas administrativas negligentes de tales funcionarios públicos, denotando una indiscutible incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo que constituyen actuaciones contrarias a la Constitución de la República, que dan lugar a desaprobar su conducta, habida cuenta de que los graves señalamientos que han hecho en diversos juicios los fiscales de Estados Unidos de América, en los que imputaron
que el ex gobernante Juan Orlando Hernández Alvarado, al poseer amistades en las distintas esferas políticas y judiciales, entre otras, estos omitieron actuar conforme les impone la Constitución y las leyes y le proporcionaron información a los narcotraficantes con el objetivo de evadir la justicia en Honduras. Que tales conductas administrativas negligentes que denotan una evidente incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo constituyen actuaciones contrarias a la Constitución de la República que dan lugar a desaprobar su conducta mediante el juicio político correspondiente. El juicio político tiene en principio como único fin separar a los incursores de sus funciones, como mecanismo de garantía para la sociedad contra los actos inmorales, típicos e ineptos de los mismos en el desempeño de sus funciones. No se habla entonces de un proceso penal. La resolución no goza de un imperativo judicial, limitándose meramente, como hemos mencionado, a la separación del cargo para su posterior derivación, si así lo amerita el caso, a un proceso judicial. 6. Asimismo, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales Banega, y la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, que fungieron en dichos cargos hasta enero del 2022, rompieron igualmente el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenidos en el precepto constitucional establecido en el artículo 60. 7. La actual comisionada de los Derechos Humanos dio un trato preferencial al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, rompiendo el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenido en el precepto constitucional establecido en el artículo 60. 8. Que no se ha cumplido con la aprobación de una ley procedimental para las extradiciones, ya que actualmente existe únicamente un auto acordado en el cual se establece un procedimiento de doble instancia como si se tratase de un procedimiento de juzgamiento y no de un procedimiento administrativo entre Estados.